Son las 7 de la mañana, 1 minuto. ¿Qué tal? Muy buenos días. En medio de la situación que vive el país, de lo que ha ocurrido en los últimos días tras el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y todo el terremoto, no solamente social, sino también político que ha generado este hecho, que ha provocado incluso que las más altas cabezas del Estado hayan dicho: hay que hacer un alto en el camino, hay que parar. Hay que moderar el lenguaje y sobre todo hay que buscar salidas ante la situación tan compleja que hoy se vive en el país y sobre todo ante la incertidumbre que para muchos colombianos se ha generado por cuenta de este hecho y de la profunda polarización que vive el país. En medio de todo este panorama, un personaje, y tengo que decirlo así, me da pena y ya él no lo va a decir, había pasado no desapercibido, sino por una mezcla entre timidez y discreción, había querido hacerlo, pasar desapercibido. Nos estamos refiriendo a uno de los hombres más importantes del Estado, el Procurador General de la Nación, el doctor Gregorio Elhach. Procurador, de verdad un gusto que esté con nosotros, gracias por estar aquí en Noticias Caracol, en venir a nuestro estudio. El gusto es mío, Juan Roberto, muchas gracias por acogerme. ¿Le atiné bien al tema de la discreción y la timidez o por qué tan callado? Más timidez que discreción. No, pero también discreción. Y voy a ser infidente. Una frase que usted y yo hablamos, nos vimos en Cartagena, en la asamblea de Asobancaria, en la reunión de empresarios, donde usted hizo un discurso sobre la institucionalidad, sobre el respeto a la institucionalidad en Colombia, y usted dijo una frase y me la dijo entrando acá: aquí sosteniendo el andamio. Lo que ha pasado en las últimas horas, donde hubo una decisión de la Corte Constitucional moderando y salvando la reforma pensional, un Congreso de la República que saca una reforma laboral, un registrador que se pronuncia diciendo: yo me atengo a lo que diga la institucionalidad, en este caso las Cortes. Todo eso, ¿a usted qué le indica que cómo está la salud del andamio? Yo lo que invito es a que consideremos lo que Colombia históricamente ha sido, un Estado de derecho, de instituciones. Por eso vengo pregonando con éxito que es el momento de las instituciones, no de las personas. No debemos caer en liderazgos y en individualidades, sino mirar la nación, el Estado y la situación del país para mirar hacia adelante, no quedarnos en las cosas pequeñas, en lo del día a día, sino prever qué es lo que va a pasar en Colombia con las próximas generaciones, qué va a pasar con nuestras instituciones. Son más que bicentenarias, tienen una fuerza, tienen una inercia que las hace fuertes, poderosas. Por ejemplo, ya lo decías, todo confluye a los jueces. Las demandas contra el decreto que convoca a una consulta popular está en manos del Consejo de Estado. Las demandas y las posiciones diversas sobre lo que negó el Senado el 14 de mayo en la primera solicitud de concepto favorable para otra consulta popular está en manos de los jueces. Y así podemos enumerar muchos eventos. Lo del señor registrador, que me parece mucho más prudente que yo. No tan tímido, en el sentido de que, bueno, vamos a la fuente, vamos a donde se produce el derecho, que son los jueces, para que nos digan cuál es el camino acertado. Pero sí podemos pregonar que todos en general estamos poniendo nuestros temas en manos de la justicia. Incluso, mire, cuando se dice, se interpreta que la actitud de algún funcionario público de primer nivel ha caído casi que en territorios del Código Penal. Eso también nos lleva al terreno de los jueces. Luego, consciente o inconscientemente, Colombia sí está hecha, su ADN institucional es: vamos a dejar las controversias entre ejecutivo y legislativo en manos del árbitro natural, que son los jueces. Y ahí estamos nosotros también. Pero mire, procurador, bueno, eso en materia digamos, de justicia, pero si uno mira lo que pasó ayer en el Congreso, que ha sido escenario de tal vez los más dolorosos y penosos espectáculos de los últimos tiempos, por cuenta de esta polarización, de que cada sector dice tener la razón. Ayer pasó con la reforma laboral, pero quitando la mezquindad de que uno y otro diga: yo soy el papá de la reforma laboral, no, el papá soy yo. Al margen de eso, la institucionalidad ahí también funcionó, procurador. Usted estuvo en el Congreso muchos años, se conoce ese Congreso, yo creo que más que su casa, y vio que funcionó. Terminó funcionando porque al final del camino se aprobó una reforma con cosas que quería el gobierno, con cosas que querían los que
promovían ese proyecto, con otras que seguramente para otros sectores no serán tan buenas, pero al final del camino se aprobó. Yo creo que en el fondo ese es el mensaje, procurador. Exacto, están funcionando las instituciones con turbulencias, con dificultades, como si fuéramos por una carretera destapada, que el carro se mueve, golpea, pero va y llega a puerto. Pero llega qué trocha tan brava, ¿no? Ah, bueno, lo ideal es pavimento rígido para que no haya brincos. Pero esa es la democracia, Juan Roberto, es la controversia, es la discusión, es el disenso, pero también obliga a ponerse de acuerdo en los intereses generales. Hay que ceder de lado y lado, hay que buscar consensos. El consenso no es unanimidad, sino un acuerdo posterior a haber enfrentado las posiciones divergentes para que converjan en algo que nos satisfaga a todos. Por eso yo vengo proponiendo diálogos para construir consensos. Creo que ese es un bálsamo que procurar, me toca también mirar para curar la institucionalidad, el funcionamiento del Estado, que la sociedad esté tranquila. Ese bálsamo, ese pequeño jarabe para que pase esa tos de las instituciones es que nos pongamos a hablar, a conversar, a discutir civilizadamente, respetando al contrario, asumiendo que nadie tiene la razón definitiva, que hay que producir un consenso para llegar a acuerdos. El Estado no es de nadie, el Estado es de todos. Hay una rama ejecutiva que ejecuta, pero hay un legislativo que dice que hay que hacer, y el árbitro son los jueces. Esas tres ramas, acompañadas de los órganos de control, que son los que no dejan que se desvencije más el andamiaje, contralor, procurador y también un órgano técnico autónomo, la registraduría, son las que configuran esos dos triángulos para que funcionemos bien. Señor procurador, en medio de este huracán de controversias, de polarización, de peleas de todos los que nos dirigen, al presidente de la República muchos de sus detractores le han endilgado que él ha traspasado eso que usted dice que hay que defender hasta la muerte, que es la institucionalidad y la separación de las ramas de poder. Para usted como procurador, ¿el presidente ha respetado la separación de las ramas del poder? Es cuestión de estilos también de hacer las cosas, porque al final todo lo que el presidente ha expedido va a las Cortes, va al Consejo de Estado, va a la Corte. Si luego no ha roto, no hay una fractura definitiva, no hay un desquiciamiento del funcionamiento. Es también cuestión de no solamente de estilo, sino de actitud de confrontar, de desconocer, de descalificar. Pero al final de la historia, todos estamos dentro de una misma institucionalidad que vamos a hacer respetar, que estamos haciendo respetar y que todos debemos respetar. Procurador, esto es la institucionalidad, pero aquí hay una sociedad. Hubo un hecho que fue el atentado a Miguel Uribe, que ha desatado, al margen de algunas mezquindades y de que para algunas personas no represente lo que está representando, se ha convertido en un símbolo de unidad y en torno al país, en torno a la fe para muchos. Para usted como procurador, ¿qué le dice ver lo que ha generado esta ola de solidaridad, estos llamados del país, no del político ni del institucional, sino la gente que dice, mire, no más, de por Dios, nos vamos a acabar? Porque ha venido generándose un clima de pugnacidad, de polarización, de confrontación que no habíamos visto en otras épocas, entre la misma institucionalidad. Por eso es que es importante llamar a la sensatez y al diálogo. Lo del senador Miguel, doloroso, repudiable, condenable desde cualquier punto de vista, también nos hace recordar, y ese es el acumulado de mucho líder campesino, líder de los firmantes de paz, dirigentes sociales, juntas comunales, concejales, personeros que hacen parte del Ministerio Público, funcionarios públicos, disidentes que han sido asesinados, de acuerdo, masacrados. Entonces, todo eso policías, está militares, por ejemplo, más doloroso. Entonces no es solamente sobre el senador y porque sea senador, sino que ahí encontramos un punto de llegada para expresar ese cúmulo de angustia, de dolor, de rechazo, de condena, y por eso Colombia entera ha reaccionado. Hubo como un momento detonante que no encontraba, pero Colombia tiene que buscar las salidas pacíficas, civilizadas, tranquilas dentro de la institucionalidad. Habrá que ver también en qué terminan las investigaciones de este caso concreto y de todos los otros que también hay que averiguar, porque lo que yo veo acá, Juan Roberto, es que hay unas fuerzas contra el establecimiento, contra la sociedad,
contra el Estado, que es lo que nos hace unirnos a todos para defender lo que hemos construido en tanto tiempo, Sí. en décadas. Procurador, muchos dicen que con este episodio de Miguel Uribe, pero usted tiene toda la razón, no es el único. Lo que ha pasado en el Cauca, lo que ha pasado en el Valle, en Antioquia, en tantas regiones del país, muchos dicen volvimos a los años 90, nos retrocedimos 30 años. ¿Usted cree algo parecido? Estamos en situación de violencia que se puede comparar en los hechos materiales, pero yo creo que la génesis no es la misma. En aquella época era el poder desbordado del narcotráfico, la obsesión del señor Escobar, que quería desquitarse contra toda la comunidad por los golpes que le daban las autoridades, su deseo de ser el gran hombre de manejo de la economía ilícita, todas las características de aquella época. Ahora yo veo que hay narcotráfico, hay narcotraficantes, pero hay otras modalidades de violencia, como por ejemplo la criminalidad organizada para la explotación ilícita del oro. Que eso es una barbaridad. Que además dicen que cuesta más en el mercado de los delincuentes 1 gramo de oro que 1 gramo de cocaína. Luego eso va a marcar una tendencia que uno no sabe a dónde va a ir a templar ese poder económico. Y el poder económico es determinante. Pero tenemos violencia de las disidencias que no entraron en el acuerdo con la FARC, que hizo el presidente Santos. Hay violencia porque hay delincuencia de extorsionistas, secuestradores, reclutadores de niños, tráfico ilegal de personas. Eso genera un ambiente, en términos similares, de descomposición de la sociedad y de angustia de los que estamos del lado de la civilidad, pero no es igualito a lo que pasaba hace tantos años. Y ojalá jamás vuelva a haber nada. Igual como aquella época de terrorismo que uno salía, Juan Roberto, yo estaba recién llegado a Bogotá, salía de la casa al trabajo y en la casa no sabían si iba a volver o no. Procurador, en ese momento el país llegó a un punto que dijo, mire, mataron 3 candidatos presidenciales, miles de policías, jueces, militares, periodistas, civiles inermes en medio de las bombas, y como solución se planteó una asamblea constituyente. Hoy el tema ha vuelto a sonar. ¿Para ustedes es la salida en un país con los problemas que hoy tiene? Yo creo que con lo que tenemos hoy día hay suficiente herramienta institucional para resolver los problemas. No es cambiando las normas. Haciéndolas cumplir. Una constitución de las más farragosas del mundo. 380 artículos permanentes, 85 transitorios, 72 reformas en 34 años. Eso no es, la solución no es cambiar normas, es hacer políticas públicas sanas y buscar entendimiento entre nuestros dirigentes. Esa es la reforma que hay que hacer, la de la actitud. 7 de la mañana, 13 minutos. Está también nuestra compañera María Alejandra Villamizar. María Alejandra, la escucha el Procurador General Gregorio Elgache. Procurador, muy buenos días. Usted hablaba hace un momento de ese funcionamiento del Estado de Derecho, que es además esa voz que cohesionará seguramente al país en este momento de tensión política, de tensión social. Dentro de ese Estado de Derecho, hablemos un momento del Congreso, que usted conoce bien, como ya lo mencionaba antes Juan Roberto. Las fuerzas políticas en el Congreso, y me gustaría que usted nos pudiera contar en esos diálogos que usted está sosteniendo, cómo siente tanto a la bancada y a las fuerzas de oposición, la bancada de gobierno y a las fuerzas de oposición. ¿Están dispuestas al diálogo? ¿Están dispuestas a hacer justamente ese paso que se está sintiendo por parte de la sociedad que está tan lejano? María Alejandra, me alegra saludarla. He hecho 2 eventos concretos. Uno, que recibí en mi despacho a los presidentes de los partidos que se declaran en oposición e independientes frente al gobierno actual, que reclamaban algún tipo de actividad frente a lo que ellos consideraban una desprotección y un mal funcionamiento de sus sistemas de seguridad, particularmente en la relación con los candidatos, algo que se suscitó ahora a raíz del lamentable y repudiable atentado contra el senador Uribe Turbay. Y la otra, por invitación muy generosa de Monseñor y Cardenal Rueda, que nos congregó a lo que ellos llamaron la alta dirigencia del Estado. Estaban las altas cortes, el Congreso, los organismos de control y ellos, que fue además un encuentro muy esperanzador para quienes nos preocupamos por la seguridad de los colombianos. Esas 2 no he tenido ninguna oportunidad de hablar con bancadas ni con dirigentes de partidos individualmente. Me he mantenido en mi posición aparte de lo que pasa en el Congreso, siendo un observador permanente de lo que allí suceda. Yo sí veo que hay necesidad y deseo
de la dirigencia colombiana de superar este mal momento del trámite de nuestras diferencias, de pasar a una situación en que podamos discutir tranquilamente y ponernos de acuerdo. Por eso yo lo que he asumido, le decía a Juan Roberto ahorita, a mí me parece que debo procurar, sanar, propiciar cosas que nos convengan a todos y no atizar el enfrentamiento. Y en eso tengo que encontrarme con diferentes actitudes, algunas más amables, otras que tienen, digamos, esperan un paso del tiempo para mirar a ver si acogen este llamado. La invitación del procurador es a que nos serenemos, a que nos tranquilicemos, a que tengamos en cuenta que nuestras diferencias, por fuertes que sean, son tramitables y deben ser resueltas en el plano de las instituciones. Lo que corresponda a la decisión de qué debe hacer el Ejecutivo, lo hace el Legislativo. Lo que el Ejecutivo considere que no está bien hecho en el Legislativo, acude a las Cortes, a la justicia. Y lo que el Ejecutivo considere que debe llevar como tema de discusión nacional, lo lleva al Legislativo y ahí funcionan las instituciones. Eso es lo que tenemos que recordar y no dejarnos llevar por personalismo, por individualidades, por estilos que seguramente no son de buen recibo, pero que no pueden obnubilar la vista de los políticos que dirigen el país y dejarnos caer de pronto en un tropezón que nos va a costar mucho dolor y mucha sangre seguramente, y ojalá que no. Sí, señor procurador, a propósito de ese encuentro convocado por parte de la Iglesia Católica, cuéntenos un poco de los detalles de ese encuentro. ¿Y usted cree que se logró ese cometido que se tenía? Se dio un primer paso y se mejoró mucho el borrador de declaración. Se nos proponía invitar a la colombianidad a una actitud más reposada, de más entendimiento, y se introdujo también algo que me parece fundamental. Nos comprometemos nosotros mismos, no solamente invitamos a los demás, sino que también la actitud, y ahí el presidente de la República firmó, y firmaron los presidentes de las Cortes y los de las cámaras legislativas y las cabezas de los órganos de control. De manera que es un paso adelante. Se acordó también que no sea un único episodio, que fue muy importante, oportuno, muy valioso, lo califico yo, muy valioso, sino que es el comienzo de un camino, es un primer paso. Se invocó allí la frase del Papa Francisco, en el sentido de que hay que dar el primer paso, lo dimos y vamos a continuar caminando juntos en diferentes escenarios. Incluso se planteó que esto que hicimos acá en Bogotá lo repliquemos en su debido momento y en su debida forma en los niveles territoriales, regional, departamental y local, para que esta voz de llamado a la cordura, a la tranquilidad, a la sensatez, llegue a todos los rincones de Colombia. Creo que fue un momento muy importante, fue una voz que nos llamó la atención y que seguiré yo particularmente en representación de la nación colombiana acogiendo, porque en la iglesia, en las iglesias, en la espiritualidad colombiana, también tenemos que encontrar un asidero de donde agarrarnos para pasar este mal momento. Procurador, un tema que está presente justamente en ese sentido es el sector privado, el empresariado de Colombia, que ha tenido en esta reforma laboral también un protagonismo y a quien de alguna manera se le ha señalado de instigar también a esa comisión que hundió la primera reforma. ¿Usted cómo le hablaría al sector privado y cómo evalúa ese papel hoy en día en este proceso de intención de reconciliación nacional? Muchas gracias por esa pregunta, porque me permite recordar lo que yo le vengo diciendo a los gremios del empresariado, el sector privado que llamamos todos los colombianos. Yo me reuní con Andesco, me reuní con la ANDI, incluso les he pedido consejo, opinión sobre la actividad que tiene que desempeñar el procurador en diferentes sectores, como por ejemplo el de la salud, el de la productividad, lo que le toca a uno controlar como funcionario público. Y siempre he dicho una cosa, Colombia está organizada como un Estado social de derecho, pero con una economía social de mercado. Cuando hablamos de mercado, hablamos de sistema capitalista, y entonces no podemos desconocer la parte dinámica, propositiva del sistema capitalista social, de responsabilidad social de la economía, que es el que genera inversión, genera empleo, produce riqueza y paga impuestos.
Luego, no puede uno aceptar tranquilamente que el sector privado se lo atropelle, se lo arrincone en aras de recaudar, por ejemplo, unos recursos que hacen falta, porque estamos acabando con la posibilidad de que esa constitución de Estado social de mercado, de economía social de mercado, sobreviva, y esa es la médula de nuestra organización como sociedad, un capitalismo moderno de corte social que necesita a la parte privada para poder existir. Si no, entonces terminaríamos destruyendo todo lo que se construyó en el 91. Procurador, pero ¿cómo se debería hilar esa retórica entre el empresariado colombiano que de alguna u otra forma se ha sentido tan golpeado en medio de tantos cambios que ha tenido el gobierno nacional para que se recobre la confianza y también se crea mucho más en la institucionalidad que para ellos en este momento no está en un buen momento? Sí, es una realidad que nosotros sentimos a día a día la sentimos. Por eso proponemos buscar escenarios de confluencia, de convergencia, de encuentro. Y esto que hizo, por ejemplo, Monseñor Rueda de convocarnos es importante, pero también habrá, por ejemplo, la academia. Las universidades han estado muy pendientes de proponer soluciones y creo que ese es un puntal muy importante para sostener el andamio. El conocimiento científico, la academia, que nos ayude también a pensar salidas inteligentes adecuadas a la necesidad del momento. Pero yo digo, una sociedad no puede avanzar si no respeta, considera y tiene en cuenta el sector privado, que es el que produce riqueza, el que genera empleo, el que paga los impuestos, el que ayuda a sostener a la sociedad. En cualquier nivel de actividad, ahí está el sector privado, merece respeto, merece acatamiento sus solicitudes y no podemos seguir arrinconándolo porque termina acabándose. La inversión extranjera no llega, la inversión nacional se retira del país, se devalúan las cosas que tienen un valor basado en la estabilidad de las instituciones. Entonces, eso también hay que considerarlo con seriedad. 7 de la mañana, 22 minutos. Nos acompaña aquí en estudio el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, hablando de lo divino y lo humano, pero sobre todo de esa frase que él dice, sosteniendo el andamio de la institucionalidad. Procurador, escuchándolo hablar, y usted dice, obviamente, mire, yo no les puedo contar públicamente, pero usted en todas estas momentos tan críticos ha cogido el teléfono, ha llamado al presidente, a las Cortes, al Congreso a decir, venga, busquemos salidas. No he llamado, pero sí me los encuentro con frecuencia y ya lo hago al oído. ¿Ah, sí? Al oído mejor, personalmente, de mejor. Boca a oído. ¿Sí? Con el presidente he hablado varias veces. ¿Qué le dice el propuesto, presidente? Le digo, presidente, hay que bajarle al tono. ¿Y qué lo le dije dice en público cuando se reunió la comisión de seguimiento del Ejecutivo al tema electoral, porque ese es un reclamo generalizado para poder, no podemos entendernos y hablar cuando hay mucho ruido, no podemos asimilar qué dice quien conversa con nosotros cuando alzamos la voz. Y yo puedo dar fe, venimos mejorando ese tono, esa actitud de beligerancia, de señalamiento, y noto que el presidente ha hecho eco, porque eso también se le pidió en la reunión con los cardenales, y suscribimos ese documento que no es menor cosa, es un compromiso público solemne ante personas que tienen un respeto y una categoría moral muy grande en Colombia, de manera que esperemos que las cosas vayan amainando. Ya, por ejemplo, anoche se definió casi hasta el final lo de la laboral. Sí. Queda pendiente. Ahí va a entrar ese tema. Bueno, te lo dejamos para mí. Sí. Ya salió el decreto de la convocatoria a la consulta popular. Esperemos que la justicia decida qué va a pasar con eso. El señor registrador hizo su manifestación, lo hace en derecho, haciendo uso de las posibilidades de las instituciones. Esperemos a ver qué pasa. Me deja meter la cucharada, y porque esos temas puntuales que usted toca son fundamentales. Empecemos con el del registrador, señor procurador. Ayer él dijo, me apego a que sean los jueces los que me digan qué camino cojo. Yo no puedo convocar una consulta por un decreto del gobierno sin saber qué dicen las Cortes. El gobierno brincó, y duro. Y digo, mire, el registrador es un operador logístico. ¿Eso es así? Esa decategorización de los cargos públicos no conviene a lo que estamos hablando. Un operador logístico es el que lleva los sándwiches, el que pone las sillas, el que permite que la pantalla funcione. A eso no podemos llegar. No podemos descalificar a los servidores públicos, que llegó allí por un proceso tortuoso de selección del mejor calificado por las 3 cabezas de las 3 cortes. Luego, las 3 cortes no escogen un operador logístico. Eso sí, tengo que señalarlo. Y la registraduría es un órgano independiente. Pero además autónomo,
pero además es el que garantiza que la democracia se haga y funcione, porque es el que da fe de la votación y permite que los colombianos acudamos juiciosamente, periódicamente, en secreto y en forma libre, a depositar nuestro voto, que es ejercer nuestro derecho a votar y nuestro derecho también a escoger. De manera que no está bien que se descalifique pues a un funcionario de tan alto nivel, tratándolo pues como aquí el único rapitendero de la democracia es el procurador. De ahí para allá todos tienen la mejor categoría y hay que respetársela. En esa labor de rapitendero, procurador, está la labor de vigilancia de lo que pasó ayer en el Congreso. Y hablo de la reforma laboral, viene la conciliación. Usted sí que sabe de conciliaciones. O sea, Sí. ¿Cuántas le tocaron a usted? No me haga acordar. Como secretario general del Senado. Yo estuve 12 años en la Secretaría. Imagínese. Y todo el tiempo pasaba, y todo el tiempo era la angustia de esto. ¿Por qué se llega a conciliación? Como pasó en la pensional. Porque el tiempo se va a agotar y hay que escoger una de las dos, porque no hay tiempo de que la segunda cámara que viene atrás haga todo al detalle. Entonces toca que conciliar. Pero se concilia y salen las leyes y se ejecutan. ¿Su experiencia le dice que esta conciliación va a ser qué? Yo confío en que sea la sensatez la que se imponga, el interés de los colombianos, la visión de mediano y largo plazo y no la pugna que se suscita cada que alguien toma los micrófonos. Y hay que dejar al Congreso en libertad de tomar su decisión. Y si uno no está de acuerdo, ahí están, de nuevo digo, las instituciones judiciales para dirimir las controversias entre Ejecutivo y Legislativo. Al fin y al cabo, aquí en Colombia, como en toda democracia, las decisiones se toman por mayoría, votando. Eso es lo que define qué queda en el texto final de una reforma. Esperemos a ver si el Senado acoge lo que aprobó Cámara en el debate segundo allá, o si hay modificaciones, entonces habrá que entrar ellos allá como políticos, como dirigentes, a ponerse de acuerdo en qué es lo que más conviene, y de ahí saldrá lo que el presidente pueda sancionar u objetar, porque sí, queda la posibilidad también de que objete. La espada de Damocles de esa reforma fue el decretazo, el famoso decretazo. El presidente dijo anoche en Consejo de Ministros, ese decreto lo retiramos, lo derogamos, si en la conciliación pues queda lo que el gobierno, pues que quedó en la plenaria todo, prácticamente todo. Ese decreto para la Procuraduría, ¿qué significa legalmente? Estamos atentos al pronunciamiento. Ya lo hicimos en la negativa de la consulta popular primera que solicitó anoche. Por segunda vez, la mayoría del Senado dijo que no daba concepto favorable. Y ahora entonces en el decreto hay demandas de inconstitucionalidad, porque el decreto mismo dice que se lleve a la Corte Constitucional, sí, algo un poco de perplejidad jurídica, pero así dice. Sí. Hay demandas de inconstitucionalidad en el Consejo de Estado a la sección primera, y hay muchísimas demandas en la sección quinta. Allí es donde debe dirimirse el problema, pero al mismo tiempo también hay quejas, denuncias contra servidores públicos que han participado en la confección y expedición de ese decreto, el llamado decretazo, excepto el presidente, que nadie ha dicho nada contra el presidente de la República. Procurador, el presidente y el gobierno, y más el ministro de Justicia recién llegado, creador además de este escenario del decreto, sabía que iba a ser demandado, muy seguramente, como todos de alguna manera en el mundo político y en el mundo jurídico sabía. Este escenario entonces era previsible, tanto que se iba a tener demandas como que era previsible que el registrador hiciera esa consulta hacia las Cortes. ¿Por qué entonces el presidente juega, y me permito usar esa palabra, a poner el decreto como presión? Él mismo lo ha dicho, si no hubiera decreto no estaría impulsando la reforma laboral. ¿Usted cómo ve realmente esa presión que algunos en el Congreso alcanzaron a llamar como chantaje? Mire que aquí sí caemos en un terreno de lo que es el derecho, es la interpretación de las normas. Si uno examina detenidamente los pronunciamientos de una posición o del otro, encuentra que tienen algún fundamento. El presidente considera que él tiene facultad para convocar, previo a una solicitud de concepto, al Senado de la República para convocar la consulta popular. Consideró que la negativa había sido equivocada y entonces sobre esa base él actúa, pero todavía estamos pendientes de que el Consejo de Estado, sección quinta, nos resuelva el tema de la negativa de la primera consulta, que sobre esa fue que se generó la controversia. Pero fíjense que estos instrumentos están establecidos en las leyes.
Nada de lo que ha sucedido es por sí solo ilegal o inconstitucional. Esta es a decisión de la justicia. Sí, pero procuradora, ahí viene un tema clave para complementar la pregunta de María Alejandra, y es el tema político, porque este es el tema legal. Unos dicen no solamente, y ya serán las cortes y los jueces, miren la cantidad de demandas que usted dice que tiene el decretazo, definirá si es legal o no esa convocatoria, pero además dicen es inconveniente justo cuando estamos entrando en época electoral, y dicen el gobierno, detractores del gobierno, dicen lo quiere usar para hacer política. La Procuraduría pone ese lente para ver ese tipo de sugerencias como válidas. No solamente en esto, en todo. Mire que acabo de crear una Procuraduría Nacional Delegada para los Asuntos Electorales que en 195 años no existió. ¿No había? No había, y yo también quedé así como aterrado. Lo que había era una delegada para la sección quinta, pero son asuntos de nulidad electoral. Nadie vigilaba que los funcionarios públicos no se metieran en política. A mí la explicación que me dio un aventajado funcionario que me acompaña todavía es, como eso es cada 4 años, entonces se activaba un grupo de trabajo ¿cómo así? Hay que darle categoría a lo electoral, que es lo que es la sustancia, el gel que nos une en democracia. Entonces creé ese establecimiento, lo reforcé con gente muy experta, le tengo las universidades detrás apoyando esa actividad y he empezado yo mismo a salir a las elecciones. Yo estuve en Putumayo, en la elección de gobernador. Acabamos de venir con el registrador Vichada, ¿no? de Vichada, viendo esa realidad y también testimoniando. No hubo un solo grito, sin exagerar, en las elecciones de Vichada de gobernador. Pero fíjese que me tocó declarar insubsistente un procurador regional que estaba incurriendo presuntamente en actividad política indebida. Y no me tembló la mano y lo voy a seguir haciendo, como el caso de Montelíbano. Es que el procurador tiene que velar por la salud del comportamiento de los servidores públicos. Esa salud en elecciones, ¿qué implica, procurador? Y se lo pregunto porque viene una campaña que ya empezó feroz, dura, seguramente va a ser sucia, me da pena decirlo, como todas las campañas políticas, pero Ave María que sí esta campaña, y quiere que le diga, procurador, y no sé, me atribuyo la vocería de mucha gente que me dijo, oiga, usted va a estar con el procurador hoy, porque a usted lo ven como eso, como el guardián del andamio, no el rapitendero. Sí, también. Pero, procurador, ¿cómo hacemos para blindar estas elecciones de todo lo que la gente teme que va a pasar? Sí, y es grave. Y además de todas esas características negativas, va a ser muy larga. Es que ya empezó hace 6 meses. Sí. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. Los partidos políticos, los que aspiran a hacer representación de sus listas, los que quieren ser candidatos presidenciales. Hay mucho instrumento jurídico, legal, para establecer esas actividades que conduzcan a unas elecciones en paz. Yo vengo proponiendo algo que ojalá pegue, que ojalá sea recibido. Paz electoral. Paz electoral. Paz electoral. Ese va a ser su eslogan. Para esta coyuntura. Yo tengo 2 grandes columnas. La primera se llama Diálogo para construir consensos. Creo que ese es como lo que nos puede poner en una situación civilizada a largo plazo. Y la otra es Procuraduría en las regiones. No en el territorio, sino en las regiones, porque recuerde que yo soy de los pocos que todavía insistimos en que Colombia hay que organizarlo como un estado de regiones y no de departamentos. Pero esa es discusión para más adelante. Sí. Y esa Procuraduría en las regiones me ha llevado a considerar que esta coyuntura electoral necesita una atención especial de toda la institucionalidad. Yo quisiera abanderar eso, paz electoral, que es una quimera, es una ilusión, es un buen deseo, pero si no nos proponemos llegar hacia allá, no vamos a dar los pasos. Pero si usted no hace las leyes de policía, eso a las buenas no funciona. Me da pena porque es que lo hablábamos con el cardenal Rueda este fin de semana y le decía, mire, cardenal, es que decía un expresidente que la política saca lo peor de la naturaleza humana. Sí, yo creo que eso es cierto. Lo de la policía disciplinaria está allí y existe hace mucho tiempo y yo lo vengo ejerciendo. Y vengo advirtiendo, servidor público, que se me descarrile de lo que dice la Constitución y la ley en el ejercicio de la función que se le ha conferido por elección o por nombramiento o por concurso, será debidamente revisada su conducta y si amerita la sanción se le impondrá sin consideración diferente a lo que la ley señala. No hay contemplaciones. Yo tengo el carácter suficiente para hacerlo. No
me quiero precipitar, pero sí quiero advertir e invitar. Los servidores públicos no tenemos la posibilidad de incurrir en algo que aquí equivocadamente se llama participar en política, no. Participar en política es un deber de todo ciudadano con el voto, Sí. pero participar indebidamente en política, eso sí es grave. Y a eso estoy muy O atento. sea, no hacer política. No, los que no podemos intervenir para favorecer una candidatura, un partido, una ideología, desde nuestro cargo público, que es de todos, serán vigilados y sancionados. Procurador, 7:35, se nos pasó volando el tiempo. Mire, aquí estoy tratando con todo el equipo de sacarle jugo, porque no es fácil tenerlo todos los días a usted aquí sentado con nosotros. Vuelvo al tema del atentado de Miguel Uribe. ¿Qué investigaciones ha adelantado la Procuraduría fundamentalmente sobre un tema muy sensible, que es la seguridad del senador? Se lo digo porque la campaña misma había dicho, mire, a la UNP se le pidió más de 20 veces que reforzaran el esquema, sobre todo en las regiones. ¿Qué sabe la Procuraduría sobre ese tema que ha adelantado? Bueno, sobre eso, el ente que más está actuando directamente con su gente es la Procuraduría. En lo del menor sicario, menor pero sicario, Sí. eso no le quita a los sicarios Sí. que sea menor. Asesino. Ojalá que no. Por eso, pero... Sí, bueno, delincuente. Sí. Está en manos de una actividad muy especial que se llama el Sistema Integral de Protección de los Derechos de la Adolescencia y la Infancia. Allí concurre con Bienestar Familiar, con la Defensoría de Menores, con la Defensoría del Pueblo, pero la Procuraduría encabeza esa tarea para garantizar la protección de los derechos del menor, porque ahí solamente entre 14 y 18 años ellos tienen unas protecciones que vienen de tratados internacionales y eso hay que respetarlo y la Procuraduría tiene que hacerlo, pero especialmente para proteger la vida de ese señor, de ese ciudadano, de ese menor colombiano, todavía no es ciudadano, porque en él hay una fuente de información. Pues el que sabe quién lo contrató. Y muchas otras cosas que las autoridades judiciales. Ahí estamos actuando con una delegada que se llama Infancia y Adolescencia. Estamos actuando en lo penal, que es lo que lleva la Fiscalía, que es donde han hecho unas capturas, unos allanamientos. Ahí tenemos un Judicial 2 asignado especialmente a ese asunto. Está encima de la Sí, Procuraduría. ahí va, por 2 vamos. Tenemos unas investigaciones contra los de la policía que configuraban el esquema de seguridad del senador Uribe Turbay, que no estuvieron el día del atentado a Leve, y que la policía había empezado una investigación y por poder preferente la trajimos para la Procuraduría, porque policía invitando a policía preferimos que nosotros pero lo trajéramos. también se investiga a la policía. Ellos, a los que estaban Policías allá. que Sí, estaban sí, ese no a la día, institución. que no estuvieron. Que no participaron, pero eso también ha sido objeto de señalamientos de algunas conductas que no se han explicado todavía. Y sobre la seguridad del senador Miguel Uribe Turbay y de los otros dirigentes, candidatos, precandidatos, congresistas, también se está haciendo y ya se le abrió investigación formal al señor director de la UNP, porque hay acusaciones ya individualizadas con él, conductas comprobadas allí que darán un resultado pronto. La queja en general es que se le viene quitando sistemáticamente los esquemas a determinado nivel de dirigentes y de determinada vocación democrática y no se les repone. Desde un expresidente de la República que pidió directamente el presidente Gaviria, y yo se lo transmití personalmente al señor director en mi oficina, que eso tiene que corregirse y que enmendarse. Hay que darle unos plazos. Es cierto que los recursos que él requeriría no los tiene, plata. No los tiene, pero ahí hay un problema muy grande porque, y si tuviera la plata, entonces tienen que acudir al mercado a buscar los mecanismos materiales de protección, no solamente vehículos, personas que sepan eso, hay que capacitarlas, otros elementos de comunicación. Y si le dan la plata y sale al mercado y no hay, entonces ¿de dónde va a sacar el pobre hombre también para cumplir su tarea? Entonces estamos metidos como en una sin salida que tenemos que buscarle solución. Recordemos algo que se nos olvida a veces, cómo surgió la UNP y por qué. Cuando acabó el DAS. Y acabó, ya sabemos cómo, con las chuzadas y por con qué todo. se acabó. Miren lo que terminó convertido, en una cueva de criminales. Y de ahí para acá, pues ha habido mucho escándalo allá dentro de la UNP. No puedo señalar a nadie como responsable, pero los hemos conocido gracias a ustedes. De manera que el asunto no es de la actitud de un funcionario que es, le caen mal los otros de los otros partidos, no, es un asunto estructural que hay que resolverlo. Yo le pregunté personalmente, ¿por qué es que esto no es más flexible, no avanza bien, no se toman las decisiones rápido? Ahí se reen aquí, comité acá, otra pregunta hasta fulanito de tal, porque hay un decreto ley que es el que establece eso. Luego también el Congreso
debe participar en buscar una modernización, una actualización. Es que eso ya son sistemas, el DAS se creó hace más de 20 años, la UNP, antiguo DAS. Entonces, hay problemas estructurales que superan la coyuntura, pero también hay que atender la coyuntura. Ahí es donde surge la necesidad de decir, bueno, ¿y la policía por qué no nos ayuda? Y que también dice que no tiene recursos, bueno, que tiene que dedicarse a otra cosa. Es que pero ante la escasez de recursos, Juan Roberto, hay que priorizar gastos. Como nosotros los pobres, no nos alcanza la quincena, sino tenemos 20 deseos, pero alcanza para 5. Entonces, ¿cuáles son los 5 más importantes? Y los demás, que esperen. Y los demás que esperen. Sí. Pues, procurador, de verdad que mire, 7 de la mañana, 40 minutos. Ya ha sido un gusto tenerlo aquí en el estudio de Noticias Caracol. Espero que no sea la última vez. Lo esperamos pronto de nuevo acá. Porque además oírlo, de verdad se lo digo personalmente, reconforta. Oír personas que están defendiendo la institucionalidad, que están sosteniendo el andamio de una institucionalidad tan golpeada en un país que, hay que decirlo, no cree mucho en la institucionalidad. De verdad, muchas gracias. Hemos llegado a esos niveles de deterioro de la fe en nosotros mismos, de la fe de nosotros como nación, como un futuro común. Y sí, eso estamos, trataré de hacer mi tarea de la mejor manera que me sea posible. Yo, que ya entré en la edad de la ¿cómo se llama? Los de 65 años hacia arriba. Adultos contemporáneos. No es que me haya vuelto yo, sino que he acumulado experiencias. Sí, exacto. Sí. Adulto contemporáneo. Sí, me gusta mucho consultar los mayores que yo. Y yo tengo un equipo fabuloso de personas de la academia, del Estado, que ya pasaron por su ejercicio, tienen mucha visión integral de las cosas y acudo a ellos con frecuencia. Y tengo mis consejeros que me piden que guarde confidencialidad de ellos, pero me parece que el momento no es el mejor. No estoy descubriendo nada nuevo, todos estamos en ello, pero quiero invitarles a que depongamos esos ánimos pequeñitos, mínimos, de que yo quiero ser concejal, que yo quiero llegar al Congreso, y por esa pretensión legítima descuidamos el panorama completo y cada uno contribuye a deteriorar esa base. Pero sí, yo lo que sí le prometo es que voy a hacer un curso para vencer mi timidez y volver cuando usted me convoque. Va bien y es buen alumno. Procurador, de verdad, muchas gracias. No, a ustedes espero que nos ayuden. Yo digo, la institucionalidad no solamente son las públicas. No. La institución también es el sector privado, el sector productivo, la espiritualidad representada en iglesias de diferente orientación. Y los medios de comunicación son fundamentales. Lo que sale de aquí, la gente lo creemos. Entonces, si nos ayudan a generar un ambiente de tranquilidad, de mesura, no de unanimidad, porque la democracia no es ponerse de acuerdo, sino disentir para llegar a un consenso, por mayorías. De civilidad, procurador. Sí, es que de yo creo mesura, que de creer en nosotros mismos, de buscar un futuro mejor para nuestras próximas generaciones. Ustedes juegan un papel. ¿Sabe cómo se lo resumo? De esperanza. Yo creo que esa debe ser la palabra. Procurador, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, a María Alejandra también, al equipo. Estoy listo pues para que me indiquen dónde hago el curso de antitimidez. Antitimidez. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, aquí en la primera edición de Noticias